Pues finalmente ha llegado el día, el maravilloso día que todos estábamos esperando, en el que se pone comienzo a este proyecto maravilloso, lleno de ilusión, con un equipo fantástico que está ahí detrás y está aquí delante, que se llama El Burgado Opina. Ha sido unos meses de trabajo y de esfuerzo para llegar hasta aquí, pero finalmente ha llegado el día 28 de agosto, 11 de la mañana, Cafetería Atlantic. Agradecimiento a todos los que han sido capaces de esforzarse sin saber cómo va a salir. Pero bueno, tenemos una garantía de éxito total, porque nuestro primer invitado en la mañana de hoy no es nada menos que el portavoz del Gobierno de Canarias, don Alfonso Cabello Mesa. Muy buenos días, don Alfonso. Muy buenos días, un saludo a todos los telespectadores, a ustedes también, y bueno, contento con ser quien haya tenido la oportunidad y el honor de estar en este arranque. Pues me ha costado trabajo conocer a Alfonso Cabello, porque a pesar de que yo de vez en cuando me pongo delante de un micro, no delante de una cámara, llevo invitándolo un tiempo. Su agenda tiene que ser todo un lujo verla. Sí, bueno, es una agenda que tiene que responder a la actualidad por un lado y a las preocupaciones o los temas que van abordando a lo largo de los meses la comunidad autónoma, ¿no? Y hay una realidad, Canarias compleja, son 8 islas dispersas en el mar y hay que intentar estar en todos sitios, ¿no? Entonces, bueno, es complejo, pero yo siempre trato de estar allí donde me llaman. Bueno, pues vamos a empezar por una cosa. Yo no conozco a Alfonso Cabello, la primera vez que nos vemos, hemos hablado alguna vez por teléfono, pero vamos a preguntar quién es Alfonso Cabello, ¿verdad? ¿Quién es Alfonso Cabello? Eso es una buena pregunta, ¿no? Pues Alfonso Cabello es un chico que nace en Santa Cruz de Tenerife, en San Andrés. Allí es donde he pasado gran parte de mi juventud, de mi infancia, en esa playa de las Teresitas, en ese muellito, en esas colleras, en Suculún, en toda aquella zona. Y a partir de ahí, alguien que estudia dirección hotelera, que empieza a trabajar fuera, en Barcelona un tiempo, acaba volviendo a Canarias, a Tenerife en concreto. He trabajado en varios medios de comunicación, he sido autónomo y emprendedor en otra etapa de mi vida, y que acaba terminando en esto de la política a través del movimiento asociativo, ¿no? Y bueno, te diría que un culo inquieto, me dicen a veces. TDAH, que se llama ahora. Un TDAH, que se llama ahora, ¿no? Mi madre decía aquello del niño es un poquito es más malo que mierda perro, ¿no? No sé si eso se puede decir, pero bueno. Un niño desinquieto, ¿no? Desinquieto, el pellizconcito, vamos un momentito a hablar al baño cuando estaba esa comida y tal. Eso toca, ¿no? Entonces, bueno, ese yo creo que es Alfonso Cabello, alguien que intenta ponerle sentido común. Dinos la verdad, si no la puedes decir, si no, no la digas. ¿Quién te dijo métete en política? No, esa es una muy buena pregunta. Yo empecé a rozar con esto de la política, te voy a decir, en la época de Canal 7 Televisión, las inundaciones en Santa Cruz, aquellas riadas en Santa Cruz. Mi familia ha tenido un negocio, yo he trabajado de camarero toda mi vida en el bar Los Pinchitos en San Andrés, el negocio familiar de hace más de 40 años, y a partir de ahí empecé a ir a unos debates en Canal 7. En aquel momento estaba Jaime Hernández Abad, que ya era muy cercano al Partido Popular, estaba Cristina Valido en la estructura de Coalición Canaria, y ahí empecé a tener yo cierto roce. Y desde ahí empecé a tener más participación, y de ahí termino Maribel Oñate, el propio José Bermúdez. Nos vamos conociendo por temas que tenían que ver con el día a día de Santa Cruz, si te digo, ni siquiera tenía que ver con la participación activa política. Y no sabría decirte cómo, ¿no? Pero acabas diciendo un día, oye, vente y te apuntas a esto, ¿no? Primero más a nivel técnico, y a partir de ahí pues te vas involucrando, ¿no? El día a día te va llevando. Bueno, Alfonso, pues alguien te tuvo que poner en una lista, así que lo tienes fácil. ¿Quién fue el que decidió que Alfonso Cabello iba en la lista? José Bermúdez. En ese caso concreto, sí, yo creo que hay que poner encima de la mesa a Alberto Bernabé. Yo no sé si lo llegaste a conocer, Alberto Bernabé. Bueno, pues Alberto Bernabé fue en su momento, él era concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, entre otras muchas cosas, etcétera. Y Alberto Bernabé y José Bermúdez fueron quienes me deciden, y José Bermúdez quien cuenta conmigo. ¿Contento de la decisión de incorporarte a Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz? Mira, yo estoy muy contento porque de verdad creo, y yo soy de los que creen en la política, en la buena política, ¿no? Y yo creo que para cambiar las cosas hay que participar. Y aquí yo tengo muchos amigos que me dicen, coño, la política, y te lo dicen. Yo me acuerdo de tener la sensación, cuando empecé, de estar sentado en una mesa y tener que decir, oye, disculpen, yo soy el concejal, ¿no? Como que era algo de lo que había que avergonzarse, ¿no? Y he tenido esa sensación a lo largo de mi vida.
Y yo creo que hay que participar activamente. Si queremos cambiar las cosas, necesitamos que los jóvenes, las chicas, los chicos se sumen activamente. Yo siempre digo que cada uno se sume donde se sienta cómodo, ¿no? Y ya tú ves si eres más de izquierda, más de derecha, qué te gusta más. Pero que hay que participar activamente. Yo soy un defensor a ultranza, ¿no? Primera legislatura a gobernar. Y encima portavoz de la Junta, ¿no? Bueno, estoy primero en el Ayuntamiento de Santa Cruz, allí me tocan algunos retos interesantes, me toca salir y hay un momento en que el Partido Socialista, Patricia Hernández, alcaldesa de Santa Cruz, y a mí me toca irme a la oposición y en ese momento yo vuelvo al sector privado, estoy un tiempo, vuelvo a estar en la lista y ahí, bueno, pues llega un día, como suena el teléfono, como se dice habitualmente, no es tan sencillo, pero bueno, suena el teléfono y Fernando Clavijo que me dice, oye, me gustaría contar contigo en el equipo en presidencia. Y a partir de ahí, a las semanas de estar en esa dinámica, me dicen, oye, y además creemos que deberías de ser el portavoz del gobierno, ¿no? Y bueno, y ahí estoy, desde hace 2 años. ¿No había ido en lista al Parlamento? Es decir, no había ido en lista al Parlamento, yo había ido en las listas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, yo no había ido en las listas del Parlamento, vamos a decir, la primera llamada es para que sea... ¿Fue sorprendente, Alfonso, esa llamada? ¿No había habido una conversación previa? No, al final lo que había habido era un trabajo previo, ¿no? Al final, en el contexto de una campaña electoral, pues tú trabajas con la estructura del partido, trabajas con muchísima gente, te sumas. Yo era el coordinador de la campaña en Santa Cruz de Tenerife, que es una plaza fuerte, bueno, es cocapital de Canarias, etcétera. Entonces te sumas en esa dinámica. Entonces la primera llamada es, oye, me gustaría contar con tu conocimiento de la gestión administrativa, de la realidad administrativa, me gustaría contar contigo en la Viceconsejería de Presidencia, que es una viceconsejería sólida, te diría, importante en gobierno, muy transversal, y además creo que podría jugar este rol de ser portavoz. Primero te sorprende, te da un poco de vértigo, te da un poco, ¿no? Y entonces, bueno, 2 años después, aquí estamos, ¿no? Y como un chico de San Andrés que ha sido concejal en Santa Cruz, vinculado a la fiesta, vinculado a Bermúdez, vinculado a la identidad santacrucera, da el salto a la política autonómica. Tiene que ser un vértigo tremendo, porque además la identidad santacrucera con respecto al archipiélago canario hay un salto importantísimo. Mira, yo, si te digo, se me han pasado 2 años rapidísimo, y te diría que la ilusión desborda ya no en mí, sino he tenido la oportunidad de conocer eso que te dicen muchas veces, cada isla es diferente, cada municipio es diferente, las preocupaciones. Yo siempre digo, cuando tú dices, oye, es que hay una emergencia declarada en Tenerife que es totalmente a la realidad que hay en Fuerteventura o en Lanzarote, ¿no? Y tener que aprender de todo eso, a mí han sido 2 años. No te voy a decir que llegué con un montón de pelo y me he quedado calvo del susto, pero menos mal que venía calvo y así el debut. Tengo pelo, tú llamas cabello, y yo cabello y no lo tengo, ¿no? Pues por eso te digo, ¿no? Han sido 2 años frenéticos y 2 años de muchísimos retos donde ha habido que aprender mucho, ¿no? 2 años bien y 2 años para aprender. Venga. Bueno, Alfonso, y si algún día decides dejar la política, ¿a qué te dedicarías? Pues mira, yo siempre he dicho, o sea, la historia de mi familia va vinculada a los bares, a las cafeterías, etcétera. Y siempre he pensado que me gustaría volver a ese mundillo. Yo llegué a esa etapa que te dije antes de emprendedor, tuve un kebab en su momento, muy cerca de aquí, donde nos encontramos ahora, en la calle de Suárez Guerra. Abrí un kebab, después tuve otro en La Laguna, o sea que bueno, no sé, yo me vuelvo a ver ahí en la máquina de café, yo creo que me siento cómodo. ¿Te has arrepentido alguna vez de tomar la decisión de dar el salto a la política? No. Más que nada porque con lo que está cayendo ahora y la falta de, digamos, de reconocimiento que tiene el político hoy en la sociedad, ¿no? Ese descrédito que está cayendo de la política. Lo más que he sentido es esa idea de tener que decir, coño, ¿a qué te dedicas? En una mesa donde nadie sabe. Y decir, coño, soy administrativo, ¿no? Y después lo va subiendo un poquito. Pero la realidad es que nunca me he arrepentido, siempre me he sentido muy ilusionado y yo creo, de verdad, que hay posibilidad de mejorar las cosas. Y en el día a día, también es verdad que a mí me ha tocado gestionar primero en un ayuntamiento, ahora en el gobierno de Canarias, pero es una política muy cercana a la gente, donde las decisiones que tú tomas son ejecutivas relativamente rápido, ¿no? Que tienen que ver con la limpieza de una calle, que tiene que ver con la iluminación, que tiene que ver con fiestas, en un caso hoy con el carnaval, con los grupos del carnaval. Son decisiones que te permiten interactuar de una manera muy rápida con los vecinos y eso te mantiene muy conectado, muy ilusionado, ¿no? O sea que para nada, no me arrepiento, al contrario.
De hecho, me gustaría intentar invitar a que más gente, y sobre todo más gente joven, se sumara a la política. Por ejemplo, me preocupa esa idea de que va creciendo la penetración entre la gente joven, de la cercanía hacia movimientos de ultraderecha de una manera muy rápida, o sea, la ultraizquierda. Oye, pues eso me preocupa. Yo creo que la gente joven debería tener un poquito más de información de cómo participar y cómo estar activamente, ¿no? Ahora seguimos con la política, pero me gustaría saber una cosa importante. ¿Qué hace un portavoz de un gobierno autonómico cuando se le quita el traje de portavoz autonómico? Al final el traje... ¿Se puede quitar ese Claro, traje? el traje nunca te lo quitas, ¿no? Al final, yo creo, siempre digo, y esta es una cosa un poco friki, ¿no? Yo siempre digo, a mí me gusta mucho el cine, ¿no? Y esto es como en Matrix. Yo no sé si tú te acuerdas en Matrix, que Neo, Morfeo, etcétera, veían código fuente, ¿no? Y todo ese código, al final tú no te puedes quitar el traje. Tú lo que tienes en este ámbito en el que yo estoy ahora es el castigo de la información. O sea, cuando tú estás en una mesa y estás sentado y te dicen, coño, es que se podría hacer más porque en los semáforos allí están mal, la limpieza allí, pues tú acabas viendo detrás, joder, que es que el convenio de dependencia, para que vaya mejor, ahora estamos en una modificación de 39 millones de euros. Entonces cuando alguien se sienta y te dice, oye, es que yo he tenido que llevar a mi suegra a un centro y es muy caro y tal, en esa conversación tú siempre estás conectado, no sé explicarlo, no te puedes quitarte todo el traje porque siempre está más o menos conectado, ¿no? Ahí la parte de desconexión que te lleva, y yo creo que, bueno, en política más actual en la que nos encontramos, tú siempre estás. Yo lo que hago es, pues, me quito el traje, me pongo el bañador y me voy a las Teresitas, o me voy al Mollito a dar un baño, o me voy a dar un paseo por Santa Cruz, o bueno, trato de mantenerme muy conectado, ¿no? Pero nunca te acabas quitando del todo esas gafas, ¿no? O ese ver código fuente que digo yo, en el que ves capas de información y bueno, empatizas un poco con la complejidad de las cosas. ¿Con quién podemos encontrar a Alfonso Cabello en un guachinche una tarde de sábado? Pues con mis amigos del colegio, ¿no? No, te diría que pues del primer círculo, que a lo mejor son 15, 20, a lo mejor hay uno más, y en otra opción política, en otra historia, ¿no? Yo en esto siempre digo, y me ha costado tener que explicarlo en alguna ocasión, decir, oye, mis amigos están fuera, yo por ejemplo trato de no comer con nadie, trato de no cenar con nadie, trato de, cuando voy a cenar o a comer con mis amigos, y lo que hago es tomar musos cafés. Lo cual, esa parte, ¿no? De, oye, lo que no puedas intentar despachar con alguien en un café es que se complica, es que es para una mesa de reunión, ¿no? ¿Y cuántos cafés te tomas al día? Yo te digo los que me tomo yo. No, escucha, no son tantos, ¿eh? Yo trato de ir a un máximo de 4 porque corto en el almuerzo. Trato de cortar ahí en el almuerzo. Trato de alargar la mañana y no comer antes de las 3:30, 4. Y después ya por la tarde sigo en otra historia, pero me tomo eso, 4. El quinto puede ser el de la sobremesa. ¿Tienes hijos? Tengo 2 hijos y trato de dedicarles muchísimo tiempo. Trato de o llevarlos todos los días y acompañarlos al colegio o ir a buscarlos. Aunque después sigan agenda, yo interrumpo a lo mejor a las 3, voy a buscarlos los días que salgan a las 3:30, los llevo y después los arrancar a las 4:30, pero trato de mantenerme muy conectado. ¿Tú crees que tus hijos tienen futuro en Canarias? Yo estoy convencido de que mis hijos tienen futuro en Canarias, que me gustaría dejar una Canarias de oportunidades. Y en esto que sí te da oportunidades el gobierno de Canarias, de mirar fuera, de ver qué está sucediendo en otras comunidades autónomas, en otros países y tal, hay mucho que decir. Yo creo que en eso deberíamos de intentar contagiar cierto optimismo, porque tendemos a ser muy pesimistas cuando hablamos de nuestro futuro. Oye, las cosas están complicadas, hay que pelearlas, pero nunca había habido tantos cotizantes a la seguridad social en Canarias. Eso es una realidad objetiva que está ahí. Los datos del paro o del desempleo son positivos en la comunidad autónoma canaria. Después podríamos entrar a valorar cuánto dinero queda disponible después de pagar el alquiler, después de pagar determinadas cosas. Hay problemas inherentes a la comunidad autónoma canaria y con problemas que compartimos con el conjunto del Estado español, ¿no? Pero yo te diría, tenemos un futuro ilusionante. Yo creo que tenemos un futuro ilusionante, de verdad. ¿Qué le criticarías a tu partido político, a Coalición Canaria, para no ser capaz de explicarle a los canarios lo importante que es tener diputados nacionales en el Congreso de los Diputados? Pues yo te diría, esa es la principal crítica. Yo te diría, no hemos sido capaces de explicar la trascendencia de que haya una representación política fuerte en el Congreso de los Diputados. Oye, que de 15 diputados canarios haya una
en este caso, que es Cristina Valida, de obediencia canaria, yo entiendo que esto es un fracaso para nosotros, para Coalición Canaria en primera persona, para todos los partidos nacionalistas, pero esta es una realidad. Cuando tú vas al Congreso de los Diputados y va a haber un debate monográfico para hablar de inmigración, y cuando se salen los rojos, los azules, los amarillos a hablar de Canarias y de inmigración, y lo que se habla es de Begoña Gómez, cuando se habla es de litumás político, y no se habla de qué se está viviendo en Canarias, yo creo que eso es un fracaso de Coalición Canaria, fíjate, lo voy a decir claro en primer momento, pero es un fracaso del conjunto de la ciudad de Canarias. No hemos sabido explicarlo. Oye, es que hay que poner una realidad encima de la mesa, y yo reto a quienes nos estén viendo. Díganme el nombre de diputados y diputadas canarias. Hay 15 diputados canarios ahora mismo en Madrid. Díganme el nombre. A ver quién me acierta o me dice más de 2 o 3. Ya 2 cuesta. 2 ya va a costar. Pero que me digan 2 o 3, que me lleguen al tercero. Y este ejercicio yo lo he hecho con algún cabreo por parte de algún director, incluso de algún medio de comunicación, que les cuesta decirme más de 3 en muchas ocasiones. Yo creo que eso es un fracaso nuestro, y te voy a decir, en un momento en el que la polarización política es la que es y la crispación es la que es, nosotros necesitamos un grupo nacionalista de obediencia canario potente. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Tú crees que si tuviéramos 7 diputados como tiene Junts, llevaríamos 2 años hablando de inmigración como llevamos? ¿Tú crees que si tuviéramos 7 diputados canarios como tiene Junts o como tiene el PNV, estaríamos discutiendo sobre el 60% de bonificación del IRPF para La Palma, que todavía estamos en discusión? ¿Estaríamos discutiendo y teniendo que volver a defender una y otra vez el 75% de descuento en los transportes? De verdad que aquí yo también me gustaría ver una respuesta, ¿no? ¿Cuántas voces en ese Congreso de los Diputados Canarias se oyen defendiendo asuntos de Canarias? Al final aquí lo que está pasando cuando son rojos azules es que hay un jefe de fila que dice toca votar el botón 1, el botón 2 o el botón 3, independientemente de qué haya para Canarias. Y no, sin ánimo de atenderme mucho más, te voy a poner un ejemplo muy concreto, el más reciente. En el mes de julio iba un asunto que era un decreto ley sobre energía. En ese decreto ley para la lucha energética se consiguió introducir 5 asuntos específicos para Canarias. Oye, cuando tocó ir a convalidar ese decreto ley, no salió adelante. ¿Por qué no salió adelante? Por la crispación política. Canarias tenía 5 asuntos que hubieran sido vitales para La Gomera, para La Palma y para Tenerife, que son las que tienen los sistemas energéticos más débiles. Tenía asuntos. ¿Alguien lo dijo? No. Allí fue, se votó en contra. Cristina Valida intentó levantar la mano por allí y decir, oye, no, mira, pero es que, coño, es que va este tema. Bueno, al final el rodillo de los colores políticos, ¿no? Entonces yo te diría que la gran asignatura pendiente de Coalición Canaria, yo te diría de los partidos nacionalistas en Canarias, es poner esta idea y plantar esta idea potente en la cabeza de los electores y de los ciudadanos. Pues eso es un problema de comunicación. Y el portavoz del Gobierno de Canarias igual tendría que aportar alguna solución a eso. Bueno, yo estoy tratando de hacerlo, aquí me ves, yo hace 2 años que trato de hacerlo. Me toca tener una doble gorra que es complicada, porque yo soy portavoz del Gobierno de Canarias, y el Gobierno de Canarias lo forman varios partidos políticos, no es solo Coalición Canaria, ¿no? Y aquí al final hay una realidad, en esa complejidad que tiene Canarias, y yo creo que hemos sabido hacerlo, hemos alejado la crispación política de aquellos asuntos importantes para Canarias. O sea, por ejemplo, en migración, por ejemplo, en temas que tienen que ver con la financiación. En muchos temas hemos conseguido dejar la crispación política a un margen y hacer de ese modo canario, ¿no? De hacer de esa idiosincrasia canaria un activo, ¿no? Tenemos que seguir trabajándolo. Oye, y aquí queda mucho por hacer. Al final, yo te digo, la principal preocupación, en este caso, si me permites, del portavoz, es decisiones que son muy complejas, tratar de simplificarlas para poder transmitirlas y que sean comprendidas de la mejor manera posible. ¿Qué opinión te merece que si le preguntamos a un canario de cualquier parte de Canarias, de cualquier isla, cuál ha sido el primer problema que ha habido que atender desde el Gobierno de Canarias en estos 2 años y medio de legislatura, sea la inmigración? ¿Qué sentimiento te produce eso? Pues mira, me produce un sentimiento de tristeza, ¿no? Porque al final yo te diría, y este es un problema que sí tiene el Gobierno de Canarias, me gustaría decirlo, nuestro día a día, el 95% del tiempo no trabajamos en inmigración. El 95% del tiempo aquí se está trabajando en vivienda, se está trabajando en sanidad, se está trabajando en educación, se está trabajando en servicios sociales. ¿Qué pasa? Que mediáticamente es complicado hablar de otra cosa, porque objetivamente esto se ha convertido en el principal problema, no en Canarias,
es que en el SIS, en el conjunto del Estado español, cuando se pregunta, cuál es la primera ocupación, en muchas ocasiones la inmigración es el primer problema. Y yo creo que esto ha sido en parte porque el gobierno de Canarias se ha empeñado en que hay que dar la batalla y que necesitamos una solución. Oye, es que hace 30 años que están llegando pateras a Canarias y es la primera vez ayer que se publica en el Boletín Oficial del Estado un Real Decreto Ley que permite articular una solución estable y duradera. Ayer, o sea, se publicaba, el martes se aprobaba en el Consejo de Ministros y el miércoles se publicaba, ¿no? Oye, ¿está costando que comience a aplicarse? Está costando muchísimo, pero que la primera vez que la hay era ayer, se ha conseguido. ¿Y esto ha sido un éxito del gobierno de Canarias? Fíjate, yo te voy a decir, me sería más fácil decir que sí, que esto ha sido un éxito de Fernando Clavijo. No, esto ha sido un éxito del conjunto de los medios de comunicación, del Parlamento de Canarias y del tercer sector y los colectivos sociales en Canarias. Oye, ¿qué está pasando en Baleares o en otras comunidades autónomas con 700 menores? Es que nosotros hemos tenido año móvil hasta 8.000 menores en Canarias y aquí el pueblo canario ha reaccionado con altura de miras y se ha dado una respuesta, pero Canarias no puede ser frontera sur abandonada ni de Europa ni de España. Y aquí es donde nosotros hemos tenido que levantar la voz, y te voy a decir una cosa, y nos hemos ido en 3 ocasiones y se ha demandado en 3 ocasiones al Estado ante el Tribunal Supremo. Y el Estado ha cumplido con Canarias a golpe de sentencia del Tribunal Supremo. Esto también hay que decirlo y esto hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Entonces yo te diría, oye, mediáticamente esto ha ocupado muchísimo en el día a día del gobierno de Canarias, ha ocupado en según qué consejería, obviamente en la Consejería de Infancia y Familia sí te digo que ha ocupado el 90% del tiempo, pero del tiempo del gobierno, de la discusión que tomas un consejo de gobierno, esto no es el principal tema. Te diría que hemos dedicado infinitamente más tiempo a bienestar social, a sanidad y en vivienda. Sí te digo que estamos muy concienciados, ilusionados, se han puesto 2 decretos leyes encima de la mesa, se está metiendo más financiación de la que ha habido nunca, se está intentando abordarlo desde una perspectiva 360, construcción, simplificación administrativa, movilización de recursos económicos propios y de la RIC de los empresarios, se ha intentado movilizar mucho ahí, ¿no? Dentro de Coalición Canaria yo observo que ha habido unos movimientos en los últimos meses que a mí me generan inquietud. Creo que la responsabilidad del movimiento nacionalista cae automáticamente desde que se nombra en las espaldas de Coalición Canaria. Pero el proyecto nacionalista canario ha tenido una fractura no hace mucho que está generando un sangrado tremendo. No creo que Coalición Canaria esté centrándose ahora mismo en presentar un proyecto único de nacionalismo, ¿no? Teniendo la oportunidad que tiene de unificar en torno a su nombre. Aquí la fractura que ha habido en Nueva Canarias. Bien, sí. Te voy a decir, yo te diría, ¿no? Y aquí la postura correcta es decir, los nombres van después. Los nombres van después, el proyecto va primero y las ideas van primero, ¿no? Aquí hay una realidad. Y la empato con la primera parte que te decía, ¿no? Nosotros necesitamos tener una voz nacionalista fuerte en el Congreso de los Diputados. Y eso pasa por tener un nacionalismo fuerte en Canarias. En su momento sucedió, y esto, bueno, es historia, yo no estaba en aquella jugada, ¿no? Hay una decisión en la otra provincia, en la provincia de Las Palmas, en la que sale Nueva Canarias, se escinde, y eso ha originado debilidad para el nacionalismo. Ahora yo creo que lo que hay es una oportunidad. Nombres, tú dices, en torno a Coalición Canaria. Yo no sé en torno a quién, de verdad, no es una postura. Yo no sé en torno a quién ni a cómo, pero que hay una oportunidad en hablar y en sentarnos todos en torno a una mesa y hablar de esa unidad del nacionalismo. Yo creo que tiene que ser una realidad irrenunciable, no de Coalición Canaria, de todos, de Nueva Canarias, de Primero Canarias y de los diferentes partidos y actores políticos, ¿no? Bueno, lo que sí es una realidad es que el nacionalismo canario ha tenido una representación en otra época histórica de hasta 5 diputados, donde fue muy importante para el progreso de Canarias. Esa historia ha existido, pero no la hemos aprendido. ¿Por qué ha fallado la unidad del nacionalismo canario? Bueno, yo creo que ahí todos nos lo tenemos que hacer mirar, ¿no? Y aquí tenemos que ser conscientes y tenemos que ser capaces de hacer autocrítica, ¿no? Hubo una división en un momento dado, hay un momento en que se genera, vamos a decir, una polarización de los discursos políticos más integradores. No te voy a contar porque tú seguro que eres perfectamente conocedor y seguro que más que yo, hablar de una Canarias única era difícil en un momento en el que el debate era insular.
Y ahora mismo, yo estoy teniendo... la piedra angular, yo creo. No, estoy teniendo, sí, los personalismos, yo creo que hay de una parte de... Incrementados por la insularidad. Incrementados por la insular, y yo creo que ahora mismo se dan todos los matices suficientes y la madurez política y democrática en términos generales para hablar de un proyecto nacionalista de unidad a nivel del conjunto de Canarias, ¿no? ¿Se puede entender Canarias que no siempre se ha dado como archipiélago de una puñetera vez? Yo creo que cada vez más. Porque el concepto de nacionalismo se ha basado en la insularidad. Ha sido un conjunto de A y C, la historia está ahí para demostrarlo. Personalismo importante, potente, de figuras políticas con un gran recorrido y gran presencia en sus islas, que no hemos sido capaces de unificar en un proyecto canario, con entidad canaria propia. Yo ahí te diría que se están dando los mimbres suficientes para hablar por primera vez de una Canarias de una sola voz, ¿no? Y que esos proyectos insularistas se vayan integrando y vertebrando en un proyecto un poquito más ambicioso. Por eso te digo que no creo que sea tanto el momento, tocará el momento, ¿no?, de hablar de siglas, sino sí de hablar de proyecto, ¿no?, de esta idea de Canarias. Y ahí todos van a tener que renunciar a cosas, o todos tendremos que renunciar a cosas, bueno, porque eso de las negociaciones, que si alguien es quien gana todo, el que se siente perdedor o perjudicado a medio plazo se acaba. Yo creo que hay que ser capaces de con generosidad y con objetivo y estrategia abordar ese debate. ¿Te cuesta mucho trabajo explicar la posición del PP en todo este tema de la inmigración o no, es fácil? No, a mí me ha costado... El PP canario. Claro, me ha costado poco trabajo, incluso del PP a nivel estatal. O sea, yo te digo, a mí me toca y no ha habido ni un debate crispado con respecto a este tema, te digo, con el PP de Canarias, ni en Canarias. Pero es que ya no te digo con el PP, es que la postura de Canarias con respecto a la inmigración hemos conseguido que sea la misma, la del PP, la del PSOE, la de Nueva Canarias, la de Agrupación Socialista Gomera, la de Agrupación Herreña Independiente. O sea, es que esa es parte del éxito en materia migratoria, es que se ha conseguido que en ese modo canario, tú me dices, oye, ¿cuál es el principal activo de Fernando Clavijo? Pues que es un hombre de consenso, de bajar la crispación y de agotar en negociación para encontrar desde donde... Entonces, te diría, no ha sido problemático, porque es que la postura, si tú te fijas en ese Pacto Canario por la Inmigración, cuando hemos llegado al Parlamento de Canarias, la postura es unánime. Discutimos, bueno, porque discutimos mucho, pero cuando ha tocado fijar una postura y una hoja de ruta que seguir, hemos estado de manera conjunta a la hora de abordarla. En 45 minutos no nos va a dar tiempo a tocar todos los puntos que tenemos que hablar de Canarias. Yo encantado de volver otro día, ¿no? Y hablaremos más de tema político. E incluso si podemos establecer tertulia, mejor que tertulia. Venga. Pero yo quisiera saber a qué hora te levantas tú. Trato de levantarme todos los días sobre las 6:45, 7, porque como te digo, trato... ¿Te puedo llamar a las 6:45? Me puedes llamar a las 6:45, es una buena hora, es lo que tiene que ser portavoz. A la gente no le suelen gustar las radios esas de primera hora, ¿no? Esos prime time radiofónicos, que yo también tuve alguna etapa de trabajar en la radio, no delante del micro, pero bueno, en otra etapa, más en departamento comercial y marketing. Pero te digo, entiendo bien y me puedes llamar perfectamente a esa hora, es buena hora. Buena hora. Además hay un refrán muy bueno que dice que aquí en madruga Dios la ayuda. Sí. ¿Y cuántas horas le dedicas a gimnasio? Porque estás en forma, ya te he visto. No, gimnasio, pues mira, ahora me está costando, ¿eh? Reconozco que me cuesta, sí me está costando, y esta es la parte mala que tiene esto, desconectar la cabeza cuesta, ¿no? Antes te decía, esas capas de información, ese matrix, o sea, cuesta desconectar, ¿no? Cuesta terminar de devolver todas las llamadas. Esto es otra línea 1 del presidente Fernando Clavijo, ¿no? Hay que cogerle el teléfono a todo el mundo y responder, y cuesta devolver el volumen de llamadas, de WhatsApp, de correo electrónico, cuesta mantenerlo al día, me está costando, y eso me genera, entonces, bueno, tengo que volver a meter un poquito de tiempo ahí, ¿no? Ahora estoy más en modo de echarme a caminar con los auriculares en lo que terminas de volver alguna llamada y eso. ¿Vas en moto siempre? Siempre que puedo voy en moto. La moto solo la tengo en Tenerife, o sea que trato de moverme siempre en moto. Cuando llueve o tengo que coger coche, te lo digo claro, es una jodienda, porque ya me revienta la agenda, porque voy tan pillado que me pongo las reuniones cada media hora. Entonces con la moto voy de un sitio a otro. Me gusta mucho ser yo quien va al sitio en vez de que la gente venga a Presidencia. Eso con la moto es más fácil que con coche, entonces trato de ir siempre que puedo en moto.
Si te toca elegir a dónde hay que ir a cenar un sábado, ¿qué eliges? ¿Un japonés o un guachinche? Uf, me coges. Yo te diría que el japonés últimamente me está gustando. Me está gustando. ¿Lo ha dicho alguien? No, te digo porque... No hemos comido nunca un japonés, cosa que tenemos que hacer. En Santa Cruz hay muchos. Es que en Santa Cruz hay muchos buenos y los hay más caritos y los hay bastante económicos, ¿no? Pero sí me gusta mucho también. Yo ahí te daría, por razones obvias, cuando me toca comer pescado, voy siempre a San Andrés. Cuando me toca comer pues, la viejita, la cabilla, me toca un gallo, que es mi pescado preferido, me toca unas lapitas, me toca más ir a San Andrés, aunque estoy descubriendo sitios por esta Canarias que, amigo, que te hacen ponerte difícil a dónde tener que ir. La gastronomía sí que ha evolucionado. Dicen que el vino ha evolucionado en Tenerife, pero la gastronomía... Bueno, ahora te voy a decir, si me permites un minuto, yo estoy muy preocupado y ese fue debate en este lunes Consejo de Gobierno Deliberante, el tema de la filosera, de la amenaza que supone a nuestro sector primario, al vino. Estamos muy preocupados, ahí el compañero Narváez Quintero, se han establecido un montón de medidas, pero amigo, es que nos estamos jugando el futuro del vino en Canarias, se está jugando estos días y estas semanas. Hay quien no ha entendido medidas muy contundentes como prohibir el movimiento de toda la materia vegetal, la uva incluso, etcétera, pero es que nos estamos jugando mucho eso del pie americano que hace pues ya más de 40, 50 años que cambió el panorama en España, en Francia y en gran parte de Europa. Es parte de la identidad de nuestros vinos y ahí estamos ocupados, pero te diría que también preocupados con el tema del sector primario y el vino, este tema de la filosera. Ha cogido muy mala época, estamos en época de vendimia, en época de hacer vino. Ya, pero es que tenemos que ser contundentes, porque es que de verdad, o sea, bueno, tú sabes, ¿no? Al final la filosera, si entra en raíz, te juegas que haya que trasplantar todo. O sea, el vino como lo conocemos en Canarias cambia y bueno, nos juega mucho. Estamos preocupados, como te decía. El lunes, ¿a qué le dedicaron mucho tiempo? A la inmigración, que diría, le dedicamos más tiempo a este tema que a la inmigración. Bueno, pues vete apuntando que la próxima que hablemos vamos a hablar del alquiler vacacional, del modelo turístico de Canarias. Si cabe un único modelo, caben 8, porque somos 8 islas y a lo mejor podemos tener 8 modelos turísticos en uno. Hablaremos, si puedes, de movilidad y de los planes de desarrollo de infraestructuras que llevamos 40 años de retraso, porque el reto demográfico llevan 2 años estudiándolo en el Parlamento, pero todavía no nos han dicho para dónde vamos. Bueno, yo ahí... los hospitales, los centros... Yo ahí, si me permite, yo me autoinvito, me ofrezco. Hay algunos medios de comunicación, más televisiones que de este tipo. Yo una vez al mes, cada 6 semanas voy, hacemos un repaso de actualidad y entramos sobre un bloque temático. Yo ahí encantado. Pero ahí tenemos que buscar más tiempo. Venga. Porque hay muchas más cosas. Ningún problema. Lo troceamos, esto no... Y la última pregunta que tengo curiosidad. Venga. ¿Quién es el delfín de Fernando Clavijo? ¿No? Esa es una buena pregunta. Sí, yo te diría que ahí, y de verdad, cuando te toca conocer, como me está tocando a mí ahora, la estructura de nuestro partido en toda Canarias, te diría que la pecera o el acuario en este caso, está lleno de delfines, de tiburones y de pececitos. Tiburones más que delfines. Bueno, al final aquello, ¿no?, de Winston Churchill, ¿no?, de los adversarios están enfrente, los enemigos están dentro, pero ahí te diría que hay más de leyenda que de realidad. Oye, pues el Burgado Opina se ha estrenado con un padrino. Yo te voy a decir que el padrino, porque es la primera vez que hablamos tú y yo con un micro delante y con una cámara también, maravilloso. Te vas a seguir invitando y te vamos a seguir invitando para que vengas no solamente a hablar con nosotros, sino bien a opinar. Venga, yo de fútbol, encantado. Además, yo soy de mojarme. Esto a veces a la gente de prensa y de comunicación del gobierno le genera alguna quebradero de cabeza, porque yo soy intenso ante la vida, ¿no? Y encantado de poder seguir viniendo. Pues Alfonso Cabello, portavoz de Gobierno de Canarias, primer invitado de El Burgado Opina, y creo que no ha opinado poco. Otro día opinarás más. Venga, encantado. Bueno, pues hoy jueves también nos estrenamos, como habitualmente hago por la mañana a primera hora, en hacerle a todos ustedes un pequeño resumen de lo que pasa en el mundo mundial, en esta España que tanto queremos y nuestra querida comunidad autónoma canaria, poniendo un especial interés y un foco en lo que pasa en nuestra isla de Tenerife. Siempre vamos a intentar opinar poco, pero eso es imposible, ustedes lo saben, no hay mucho menos un programa como este que se llama El Burgado Opina. La información es una cosa y la opinión es otra, y eso es una cosa que debemos distinguir lo antes que podamos, porque a veces los comunicadores tenemos el defecto de opinar sin advertir que esto es opinión, y damos datos como si fueran informaciones. Es importante que los que estén ahí detrás escuchando tengan ese concepto claro. Yo intentaré decir cuando estoy opinando que es una opinión, pero a veces me acuerdo de decirlo, a veces no.
Yo en este ordenador todas las mañanas pongo una serie de detalles donde me voy haciendo un pequeño guión de cuáles son las cosas importantes que quiero comentarle a la audiencia. Hay veces que me da tiempo a hacerlo todo, a veces que no. No sé cuánto tiempo vamos a dedicarle en El Burgado Opina a esta sección. Espero que unos 20-25 minutos todas las semanas. Y poco a poco iremos intentando aunar las noticias de la semana. Hoy vamos a hacerlo solamente de hoy, 28 de agosto, donde a lo mejor las cosas han pasado a última hora de la mañana, como puede ser la visita del Open Arms, que ha venido aquí a Canarias. No sabemos a qué, porque no nos habían dicho absolutamente nada de que venía, una escala técnica y tal. Pero hay que recordar que Fernando Clavijo ya en su anterior etapa de presidente del gobierno llegó a un acuerdo con esta ONG. Y es probable que en esta ocasión también vayan a llegar. De momento están en una visita, en este mismo momento, a las 12 y pico de la mañana, para visitar esas instalaciones de una ONG que forma parte del tercer sector que tanto está usando este gobierno de Canarias para solucionar problemas que no es capaz de solucionar con los medios públicos, con los funcionarios, con los trabajadores que le paga la administración pública. Pero hoy sin duda tenemos que volver a hablar de la vergüenza que estamos sintiendo la mayoría de los españoles y el desapego a la clase política de ver el espectáculo que nos están dando las dos formaciones políticas que en este momento pueden ofrecernos alternativas de gobierno. Tanto PP como PSOE están haciendo las cosas mal y el que no quiera endulzar o vestir está equivocándose. Y lo que no entiendo es cómo entre los miles y miles de asesores que tienen unos y otros no hay nadie que sea capaz de levantar la mano y decirle perdonen. ¿Se están dando cuenta del ridículo espantoso que están haciendo? Que aquí a la ciudadanía española no le importa si la culpa es de la comunidad autónoma, del Cabildo, del Gobierno de España, del Ministro de Asuntos Exteriores o de la Ministra de Igualdad, que fue la que ha acompañado al jefe del Estado, que menos mal que tenemos algo que une este país, aunque algunos se empeñan en ponerle palitos en las ruedas para que no sea tan importante la figura del jefe del Estado. Pero sí, ha ido a visitar a los ciudadanos españoles que están pasando esa tremenda catástrofe del incendio, que es la que toca ahora, no se crean que toca otra, pero no va a ser ni la primera ni va a ser la última. Y ya hemos tenido tiempo de aprender que a la población, al común de los mortales, al que paga su recibo de alquiler, al que paga su seguro, la hipoteca de su casa, que va al supermercado a comprar leche y huevo y está un 35% más cara que hace 4 años, lo que le importa es que el problema se solucione. Y que los impuestos que pagamos todos, no solamente cuando hacemos el IRPF, sino cuando vamos a poner gasolina, cuando tomamos una cervecita, cuando pagamos la factura del teléfono móvil, cuando vamos al supermercado, cuando hacemos cualquier tipo de gasto, toda esa cantidad de dinero que le entregamos a nuestros administradores públicos que democráticamente hemos elegido, debemos de exigirle que nos lo devuelvan en algo que nos sirva, ¿no? En que se peleen por televisión nos sirve. Pues todos los que están ahí hablando están cobrando un sueldo, que casualmente les pagamos todos. Pero la culpa es nuestra, de no tomar partido y decir hasta aquí hemos llegado. Exijámosle a la gente que haga su trabajo bien hecho. Y su trabajo en este caso es apagar un incendio, proteger las viviendas, aunar esfuerzos para solucionar los problemas, no utilizar los problemas para sacar réditos políticos. Y no olvidemos que dentro de poco van a estar hablando de unas elecciones que tienen en Castilla y León. Que eso realmente es lo que les preocupa a uno y a otro. Y mientras los radicales que dicen que viene el lobo, sentaditos en la puerta, con el cesto abierto, recogiendo votos. Del desencanto, del desapego, del cabreo, de la indignación, de muchísimos ciudadanos que no ven en esas formaciones políticas la solución a sus problemas. Podríamos hablar hoy de viviendas porque hemos conocido el dato de que se están batiendo récords de los últimos 14 años en cuanto a firmas de hipoteca. ¿Eso quiere decir que es más fácil acceder a una vivienda por parte de la juventud? Y los que no tienen tanta juventud o mucha juventud acumulada. Pues no quiere decir eso. Quiere decir que es más barato hoy plantearse pagar una hipoteca que pagar un alquiler. Porque lo que es intolerable y que después de 10 años en este país sea más barato ahora mismo, o tenga el mismo costo, perdón, alquilar una habitación que lo que hace 10 años costaba alquilar una vivienda completa con 3 dormitorios y 2 baños, eso a alguien debería hacerle reflexionar y han tenido tiempo de darse cuenta. Porque hay un montón de instituciones, estudios demoscópicos, CIS, que pagamos entre todos, que van aportando datos, donde se ve el caminar de la perrita. Y aquí ha habido gente que ha prometido 800.000 viviendas como si fueran puestos de trabajo. Iba creciendo el número de ofertas según iban adelantando la campaña electoral. ¿Alguien le ha preguntado a alguien dónde están esas viviendas? ¿Alguien le ha preguntado a alguien qué vamos a hacer? ¿Solamente tienen derecho a comprar vivienda aquellos que han tenido la suerte de ganar mucho dinero en su vida? ¿Hay que ayudar solamente a los jóvenes hasta una edad? ¿Cuántas personas en este país hay con más de 50 años que no tienen vivienda propia? Porque ellos no tienen derecho también a tener una oportunidad de adquirirla. ¿Cuántas viviendas sociales se han construido en los últimos años? ¿Dónde está la protección oficial? ¿Dónde está la devolución de nuestros impuestos? Dice la Constitución que tenemos derecho a una vivienda. ¿Es derecho de primera o de segunda? Son muchas las preguntas que podríamos hacernos, pero ahí están ustedes para respondérselas. ¿Le dan respuesta a los políticos actuales? Deberíamos demandarle a alguien
que se pusiera el traje de faena y empezara a trabajar en la dirección correcta. Deberíamos de apagar la televisión cuando uno y otro se echan la culpa de los males de este país. ¿Y las soluciones cuándo vienen? ¿Va a haber alguna vez que se acabe este capítulo y empecemos a ponernos a producir cosas positivas? Es que donde quiera que nos metamos, digo, yo tengo aquí una lista, podríamos hablar de muchas cosas. Podemos hablar del turismo en Canarias, podemos hablar del reto demográfico en Canarias. ¿Saben ustedes que hay una comisión del Parlamento de Canarias que nos cuesta un dinerito todos los meses porque los que están allí sentados están cobrando un plus sobre su sueldo que no es pequeño para estudiar qué pasa con la demografía en Canarias? ¿Por qué estamos creciendo si no tenemos más niños? ¿Qué tipo de personas están viviendo? ¿Se creen que no lo saben? Sí lo saben. ¿Qué necesidades tienen esas personas? ¿Se mueven mucho, se mueven poco, se mueven en guagua, se mueven en tren, se mueven en coche? ¿Comen una cosa, comen la otra? ¿Qué edad tienen? ¿A qué se dedican? ¿Cuánto gastan? ¿Se creen que no lo saben? Sí lo saben. ¿Es fácil ponerle el cascabel al gato? No. Es mejor poner una foto de un gatito en Facebook. Es más fácil. Pero esa es la obligación que tienen nuestros políticos. Que hay que pagarles, por supuesto, y pagarles muchísimo para que solucionen los problemas. Pero donde queremos meter la cucharita, o donde se nos ocurre meterla, vemos que no hay eficacia, no hay eficiencia. Y lo peor, no tienen como prioridad buscar soluciones a nuestros problemas. No sé si vamos a dedicarle muchísimo tiempo a este espacio, pero sí quisiera hacerles reflexionar. Esas preguntas que yo me hago y que, por suerte o por desgracia, no tienen respuesta, la mayoría de ellas, sí me hacen tomarme el tiempo necesario o menos del necesario para pensar. Y eso es lo que me gustaría que hiciéramos todos y cada uno de los que me estén escuchando. Pregúntenselo. ¿Se puede ser de un partido político como ser de un equipo de fútbol? ¿Voy a votar siempre al mismo, haga lo que haga? ¿Me vale lo mismo que lo haga uno de los verdes que uno de los azules si yo soy verde o azul? ¿Puedo criticar al vecino lo que yo estoy haciendo? ¿Qué persigo yo cuando me acerco a la política? ¿Qué persigo yo o qué espero de un político cuando le llamo por teléfono? Son muchas las preguntas que se me ocurren, pero hoy es el primer día y tampoco los quiero sobrecargar, que lo que quiero es que nos sigan y se acostumbren a que esto una vez a la semana va a pasar. Podéis mirar un poquito porque no quiero dejarme muchos temas atrás, me voy a dejar un montón, ¿no? Pero hay una cosa que sí me llama mucho la atención y además yo no soy usuario de redes sociales, no pongo like, ni soy hater de nadie. Espero que no tenga hater yo porque yo tengo perfiles en todas las redes aunque no los uso, solamente los uso para mirar, ¿no? Y me llega mucha información y me haya sorprendido muchísimo una imagen que ha llegado de una agresión a 2 policías locales que cuando oigo la noticia dicen el presunto agresor. El presunto agresor cuando está dándole puñetazo a 2 policías nacionales, incluso a uno en el suelo, hay que decir presunto. ¿Dónde está el respeto a la autoridad? ¿Esos policías son policía armada política o una policía democrática que hemos pagado entre todos para garantizar nuestros derechos? ¿Ustedes tienen miedo cuando ven a la policía en la calle? ¿O se sienten más seguros? ¿No creen que es importante que el principio de autoridad se vuelva a instaurar en una sociedad moderna y democrática? La autoridad no es fascismo. La autoridad no es retrógrada. La autoridad es un principio básico de una convivencia de una sociedad moderna. Pasa que el principio de autoridad lo hemos ido perdiendo durante muchísimos años. Primero en la familia, donde ya el abuelo y el padre o la madre no tienen esa autoridad moral que tenían antes. Ese respeto incondicional que teníamos los hijos por nuestros mayores. Se ha perdido la autoridad en los colegios. El maestro era el maestro. Ya la palabra maestro se usa poco. Yo a mí le llamaba maestro. ¿Por qué? Porque me enseñaba. Y mayoritariamente había una vocación importante de enseñar. Y sobre todo había una autoridad que desde los romanos está clara que es necesaria en cualquier sociedad. La autoridad y el respeto. Se ha perdido la sanidad. ¿Quién respeta a su médico si vamos a decirle lo que nos tiene que medicar? Y nos quejamos de que tarda mucho en atendernos y que los diagnósticos son muy tardíos. ¿Cuántas veces pedimos nosotros una cita y después no lo usamos? ¿No lo pensamos? ¿Cuántas veces decís tenemos que ir a hacernos una prueba y decimos el día anterior, ya me voy a quedar en ayuno y ni avisamos? Tenemos que ser usuarios correctos. ¿Cuántas veces vamos a una urgencia porque nos duele la cabeza? Y no digo nada en un hospital como el UC porque nos duele el riñón y no me fío de mis centros de salud. No todos tienen los demás la culpa, ¿eh? Cuando nos quejamos de que los políticos le echan la culpa al adversario en vez de mirar y hacer autocrítica, y nosotros mismos, ¿cómo lo hacemos? Cuando van a pasar una red de alumbrado público por nuestra calle, ¿qué queremos? ¿Que nos pongan el bombillo en nuestra fachada o que se la pongan al vecino de enfrente? Pues al final decía un dicho que cada pueblo tiene el gobierno que se merece y a lo mejor lo que estamos criticando en nuestros políticos es parte de lo que somos.
no les quiero dar una batalla muy grande. Me llama mucho la atención la pérdida del respeto, la pérdida del principio de autoridad, y eso no quiere decir que vayamos hacia atrás, vayamos hacia adelante. La autoridad es un concepto que a veces se gana uno por su comportamiento, pero también es necesario que donde vivimos mucha gente hay unas normas que cumplir y haya una autoridad que reconocer. Bueno, y con esto lo dejamos, teniendo el miedo de que en algún momento lo que ha pasado en México, que se han liado ambos porros, el presidente del Parlamento y un portavoz de la oposición, nos llegue a pasar a nosotros. En el que de Canarias parece que no, que la manera de hacer política en Canarias es otra, pero en el Parlamento de España estamos a puntito, ¿eh? Nos falta 0, y no olviden de que al que escupieron lo mandaron a Europa y el que escupió es la piedra angular del gobierno de España. Hasta la semana que viene.